Primer capítulo. Historia del rey Chariar y su hermano Chazamán. Se dice en la antigüedad que hubo un rey entre los reyes de Sasán en las islas de la India y de la China. Era el dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores, de séquitos numerosos. Tenía 2 hijos. Ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó sobre los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes de los países y de los reinos. Este rey se llamaba Chariar. Su hermano, Chazamán, era el rey de Salamarcand-Antiaham. Siguiendo las cosas su propio curso, residieron cada uno en sus países y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y florecimiento. Y así fue hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese a su encuentro y volviese con él. Y el visir contestó: Escucho y obedezco. Partió el visir, pues, y llegó felizmente a su destino, por la gracia de Alá. Entró en el palacio de Chazamán, le transmitió la paz y le dijo que el rey Chariar deseaba ardientemente verle y que, precisamente, el objeto de su viaje era invitarlo para que se cumpliera el deseo de su señor. El rey Chazamán contestó: Escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, ordenando sacar sus tiendas, camellos y mulos, y que con él se prepararan sus servidores y auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y partió hacia los dominios de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Regresó a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa en estrecha intimidad con uno de sus esclavos negros. Al ver tal cosa, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo: Si ha ocurrido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina cuando me ausente algún tiempo para visitar a mi hermano? Y desenvainó su alfanje y acometió a ambos, dejándolos muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder un instante y ordenó la marcha de la comitiva, y viajó toda la noche hasta dar vista a la ciudad donde reinaba su hermano. Este, al conocer su proximidad, salió a su encuentro, y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó engalanar la ciudad en honor a su hermano, y comenzó a hablarle rebosante de efusión. Pero el rey Chazamán seguía recordando la aventura de su esposa, y una nube de tristeza le velaba el rostro. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo estaba débil. Al verle de tal modo, el rey Chariar creyó que aquello se debía a una nostalgia temprana por haberse alejado de su reino y de su país, e inicialmente lo dejó estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea. Y el hermano respondió: Ay, hermano, tengo en mi interior una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Chariar le dijo: Quisiera que me acompañaras a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se distraiga tu espíritu. El rey Chazamán no quiso aceptar y su hermano marchó solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Chazamán vio cómo se abría una puerta para dar salida a 20 esclavas y a 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Chariar en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque, todos se desnudaron y entremezclaron. Al ver aquello, el hermano del rey pensó: Por Alá, ¿qué más ligera es mi calamidad que esta otra? Y desde entonces volvió a comer y a beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión, y ambos se desearon la paz íntimamente. Inmediatamente, el rey Chariar observó a su hermano,
el rey Chazamán. Acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió además que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente durante los primeros días. Se asombró ante ello y le dijo: Hermano, te veía amarillo, de tez, y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué pasa. El rey le dijo: Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó: Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad, y a continuación el resto. El rey Chazamán le refirió cuánto había vivido y visto, tanto en su propio reino como en el de su hermano. El rey Shahriar dijo: Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió: Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos, y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán. Inmediatamente, el rey ordenó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, pero se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: ¡Que nadie entre! A continuación se disfrazó y salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora, y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto le había referido Chazamán. Cuando el rey Shahriar vio esas cosas, la razón se ausentó de su cabeza, y cuando recuperó el dominio de sí mismo, dijo a su hermano: Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no es así, la muerte sería preferible a nuestras vidas. Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio, y no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto a la mar salada. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora cuando el mar empezó a agitarse. De pronto, brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de enorme estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza, puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol. Se sentó debajo de él, levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven de hermosura espléndida y luminosa, lo mismo que el sol, al decir del poeta. Después de que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, dijo a esta: Oh soberana de las cederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el efrit colocó su cabeza en la rodilla de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit y la puso en el suelo, y les dijo por señas: Bajad, no tengáis miedo de este efrit. Por señas. Los reyes le respondieron: Por Alá sobre ti, dispénsanos del lance tan peligroso. Ella les dijo: Por Alá sobre vosotros, bajad inmediatamente si no queréis que le avise al efrit que os dará una peor muerte. Entonces ellos, por miedo al efrit, hicieron con ella lo que ella quiso que le hiciesen. Después ella sacó un saquito, y del saquito un collar compuesto por 570 sortijas con sellos, y les preguntó: ¿sabéis qué es esto? Ellos contestaron que no, y la joven le explicó: los dueños de estos anillos me han poseído todos, y me los han dado después, de manera que me vais a dar vuestros anillos. Así lo hicieron, sacándoselo de los dedos,
Y ella entonces les dijo: ¿sabed que este Efrit me robó la noche de mi boda? Me encerró en esa caja, metió la caja en el arca y le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando una mujer desea alguna cosa, no hay quien la venza. Los 2 hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder. Se dijeron uno al otro: si este es un Efrit y a pesar de su poder le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente despidieron a la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto al rey Shahriar entró a su palacio, mandó desgollar a su esposa y hacia los esclavos y esclavas con quien se mezclaba. Después ordenó a su visir que cada noche le llevasen una joven virgen y por la mañana hacía que la matasen. Eso estuvo haciendo durante 3 años y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres terminaron huyendo con las hijas que le quedaban. Un día entre los días, el rey ordenó a su visir que, como de costumbre, le llevase una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida del miedo ante el furor del rey. Pero ese visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sherazade y el nombre de la menor era Doniazada. Sherazade había leído los libros, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas y a los reyes de la antigüedad y sus poetas. Era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así: ¿por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuánto le había ocurrido, desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Sherazade: por Alá, padre, cásame con el rey porque, si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los fieles y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: Por Alá sobre ti, hija mía, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherazade repuso: es imprescindible que lo haga. Entonces le dijo su padre: cuidado, no te vaya a ocurrir lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia.